para terminar con la ley financiera de capitalización simple, vamos a ver dos propiedades que son la extendibilidad y la estacionalidad, que son muy importantes desde un punto de vista práctico. ¿Cuándo una ley financiera es extendible? Lo será siempre que me sea indistinto calcular el montante directamente para n periodos, a partir de un capital inicial, calcular cuánto vale su montante de una sola vez, que calcularlo de forma partida en dos operaciones. Una primera operación hasta el momento h es anterior, de tal forma que calcularía cuál es el montante intermedio, y luego ese montante lo capitalizaría hasta el momento n para obtener el montante final. Siempre que me dé igual para esta situación A que para la situación B el montante, es decir, que el montante para la situación A fuera igual que el montante para la situación B, cuando se cumpla esto diremos que es estacionaria, y como veremos en ejercicios a lo largo del tema tiene su importancia desde el punto de vista práctico, ¿no? Bien, para ello vamos a calcular cuál es el montante C sub n para la opción A, en la cual calculo el montante de una sola vez para n periodos, y el montante sería igual, como ya conocemos la fórmula de montante de la ley financiera simple de capitalización, C sub 0 por 1 más n por i. Este sería el montante para la primera opción, directamente. Vamos a ver cuál sería el montante para la opción B, es decir, un montante intermedio, para el cual primero debo calcular cuál es el montante intermedio h, y ese montante lo capitalizaré n menos h periodos por el tipo de interés. Primero, por tanto, debo calcular cuánto vale el montante intermedio, C sub h, que C sub h sería igual al capital inicial capitalizado h periodos. Pues bien, sabiendo eso, voy a despejar este valor de C sub h para calcular el montante final. Sería, por tanto, el montante C sub n del apartado B, es decir, con una partición intermedia, sería igual al capital inicial C sub 0, C sub h, que sería este valor, por 1 más h por i, y después capitalizado n menos h periodos al tipo de interés. Si despejando esta expresión llego justo a la expresión que me calcula los montantes para la primera opción, serán extendibles, y luego veremos en un ejemplo, en un vídeo de problemas, la importancia que puede llegar a tener. Pues para comprobar eso lo que voy a hacer es despejar al máximo esta expresión, y me quedaría C sub 0 por 1 más h por i por 1 más n por i menos h por i, ¿de acuerdo? Y les hago el paréntesis multiplicando este binomio por este otro, y me quedaría que C sub n para el apartado B sería igual a C sub 0, que multiplica 1 por 1, 1 por más n por i, más n por i, 1 por menos h por i, menos h por i, me quedaría luego h por i que multiplica 1, h por i que multiplica ni, sería igual hn i cuadrado, y por último h por i que multiplica a menos h por i, sería menos h al cuadrado por i al cuadrado. Me quedaría esta expresión. De momento veo que se me va el h por i positivo y negativo, y me quedaría que esto va a ser igual, lo hago por aquí, a C sub 0, que multiplica a 1 más ni, más, aquí de una expresión puedo sacar factor común, la h que se repite a ambos lados y la i cuadrado que se repite a ambos lados. Y quedaría, por tanto, más h por i al cuadrado, que multiplicaría n menos h. Bien, sigo desarrollando un poquito para que lo entendamos mejor, y el montante en la opción B va a ser igual a C sub 0, que multiplica a 1 más n por i. De momento voy a agrupar esta parte multiplicándola por C sub 0, y luego agrupo esta otra que también multiplico por C sub 0, más C sub 0 por h i al cuadrado, que multiplica a n menos h. Bien, llegado a este resultado, lógicamente a simple vista no coincide con el valor final, con el montante para la primera opción. Pero si vemos, como n es mayor que h, esta cantidad es mayor que 0, y esta cantidad también es mayor que 0. Por lo tanto, el montante de la opción B, voy a tener el montante de la opción A, que sería el montante de la opción A, más una cantidad positiva. Por lo tanto, no solamente puedo decir que no son iguales el montante en ambos casos, sino que además puedo decir que el montante de la segunda opción va a ser mayor que el montante de la primera opción. Y eso tiene mucho sentido, como vamos a ver en un ejemplo práctico.
Bien, vamos con un ejemplo práctico. Imaginaos que yo quiero capitalizar un capital de 1.000 euros en 2 años a un tipo de interés simple anual del 5%. Y luego quiero comprobar si ese montante que yo voy a tener de forma directa, capitalizando 2 años este capital, va a ser igual a un capital también de 1.000 euros, también capitalizado a un tipo de interés del 5%, pero en este caso voy a calcular en primer lugar cuál sería el montante tras un año y ese montante luego lo capitalizaría para obtener el montante final, que es lo que hemos hecho para comprobar de forma matemática que no es extendible la ley financiera simple de capitalización, pero vamos a ver con un problema para explicarlo un poquito mejor. En este caso, el montante de su n sería igual a los 1.000 euros de capital por 1 más n, 2 años, por el tipo de interés 5%, y eso me daría que el montante final son 1.100 euros. Como ya conocemos cuál es el razonamiento, la explicación del sistema simple de capitalización, y es que cada año me paga la misma cantidad de intereses, el año 1 me pagarán de intereses un 5% sobre 5.000, sobre 1.000, que sería 50 euros, y el segundo año me vuelven a pagar otra vez el 5% sobre el capital inicial, son 50 euros. Como son 2 años 50 euros, son 100 euros, por tanto el montante será igual a los 1.000 euros iniciales más los 100 euros que me han pagado de intereses por 2 años a razón del 5%. ¿Bien? Ahora bien, en el caso de que yo calcule en primer lugar cuál es el montante intermedio, C1 sería igual a 1.000 por 1 más un año al tipo de interés del 5%, lo que estoy calculando es cuál es el montante después de un año, que sería 1.050. ¿Por qué? Porque el primer año me van a pagar 50 euros de intereses a razón del 5% sobre 1.000. ¿Bien? Ahora bien, si yo calculo este montante intermedio y luego lo capitalizo un periodo más, como en este caso hablamos de 2 años, en este caso ese interés que yo multiplicar el 5% no va a ir sobre 1.000, sino que va a ir sobre C1. Por lo tanto, el montante del segundo año va a ser igual al obtenido en el montante intermedio por 1 más un año al tipo de interés del 5%. Y eso me daría que el montante final va a ser de 1.102,50. Por tanto, claramente, ambas cantidades no son coincidentes, por tanto la ley financiera no es extendible. Y lo es porque en este caso lo que hago simplemente es, al calcular un montante intermedio, he incorporado a la cuantía del capital los intereses generados en este primer periodo para calcular los intereses en el segundo periodo. Por tanto, aquí, en lugar de multiplicar 1.000 por el 5%, que sería lo que hacemos en la ley financiera simple, lo que hago es multiplicar 1.050 por el 5%. Y al incluir aquí los intereses que voy a capitalizar para obtener intereses en los siguientes periodos, estoy violando el principio básico de la ley financiera simple de capitalización. Es por ese motivo por el cual la ley financiera simple no es una ley extendible. Habiendo visto y demostrado que la ley financiera simple no es extendible, vamos a estudiar ahora si es o no es una ley financiera estacionaria. ¿Cuándo una ley financiera es estacionaria? Lo es cuando el montante obtenido por capitalizar un capital durante n periodos me coincide en ambos casos, ya capitalice del momento 0 hasta el n, ya capitalice desde el año h al n más h. En ambos casos son n periodos. Si me da igual que sea el año del 0 al 5 o del 2 al 7, siempre que sea 5 años, de forma genérica, me da igual que capitalizar del año 0 al n que del año h al año n más h, en ese caso, si es igual el resultado, si es igual el montante, la ley financiera sería estacionaria. Bien, en este caso vamos a comprobar si el montante de la opción A es igual al montante de la opción B. Si se cumple que el montante es igual en ambos casos, podemos decir que la ley financiera simple es estacionaria. Bien, pues para calcular el montante de la opción A va a ser simplemente igual al capital inicial, C0, por 1 más el número de periodos, que va a ser n, del 0 al n, por el tipo de interés. Ese sería el montante para la primera opción. Vamos a ver cuál sería el montante para la opción B, y ese montante sería igual también al capital inicial C0, capitalizado, ¿cuántos periodos? Del periodo h hasta el periodo n más h, por lo tanto sería n más h, que es el momento final, menos el momento inicial, h, todo ello por el tipo de interés. Si operamos simplemente veremos que me quedaría n más h menos h, me quedaría n por i. Por lo tanto, como vemos, el montante de la segunda opción coincide con el montante de la primera opción. Es decir, lo que me importa es que capitalizo n periodos. Me da igual que sea de momento 0 hasta el momento n o cualquier otro periodo distinto, siempre que sumen n periodos, ¿de acuerdo? En este caso, la ley financiera sí es
estacionaria. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Bien, veamos un ejemplo. Quiero capitalizar 1.000 euros durante 5 años a un tipo de interés del 5%. Y luego, por otro lado, quiero capitalizar otros 1.000 euros, también 5 periodos, pero en lugar de ir del año 0 al 5, del año 2 hasta el año 7. ¿De acuerdo? Quiero ver cuál es el montante en ambos casos, y si lógicamente coincide el montante en ambos casos, hablaremos de la ley financiera como una ley financiera estacionaria. ¿De acuerdo? Bien, pues ¿cuál será el montante para la primera opción? Pues serían 1.000 euros capitalizado al tipo de interés del 5% durante 5 periodos. Eso me daría que el montante va a ser igual a 1.250 euros. Por otro lado, voy a calcular el montante para la segunda opción, que va a ser también un capital de 1.000 euros, que voy a capitalizar 7 menos 2 periodos. Son 5 por el tipo de interés del 5%. Al operar, lógicamente, sería igual que arriba. 1 más 5 por 0,05, que por tanto también sería igual a 1.250 euros. Es decir, en la ley financiera simple de capitalización, me da igual, siempre que capitalice 5 años, me da igual capitalizar del 0 al 5, del 2 al 7, del -1 al 6, siempre que sumen 6 periodos. ¿Por qué? Porque la ley financiera simple de capitalización sí es una ley estacionaria. Y tanto una propiedad como la otra son muy importantes desde el punto de vista práctico, como veremos en los ejemplos que veremos en vídeos posteriores.